primer episodio de la nueva etapa del podcast Siguiente Nivel. Este episodio la verdad me llena de mucha emoción porque lo llevo pensando desde hace bastante tiempo. Es una invitada que quiero mucho, a la que le agradezco también de las primeras oportunidades laborales y que hoy me enorgullece, y ahorita le estaba contando antes de empezar el episodio, qué gusto me dio ver su libro en Gandhi cuando pasé por esos pasillos, y yo creo que de lo más bonito que se tiene es ver triunfar a tus amigos, y cuando ves eso creo que es algo genial tener ese sentimiento. Entonces, sin más preámbulo, yo hoy le doy la bienvenida a Coca Sevilla. Ay, Maru, gracias. Porque estaba pensando, ¿cómo te presento, Coca? En Puebla, por supuesto, hay mucha gente que te conoce, y a nivel nacional también, pero yo decía, no quiero presentarla con toda la trayectoria que tiene, sino desde de verdad un cariño que te tengo y de la emoción que me da ver cómo la marca ha crecido y en el momento que estás, porque sin duda te lo mereces. Entonces quería empezar y agradecerte por estar aquí hoy, por decir sí, porque hoy es el primer episodio que tenemos en ambas manos al aire y con el podcast Siguiente Nivel. Entonces, bienvenida y muchas gracias porque das el inicio de, espero, una etapa muy bonita también para mí. Ay, pues muchas gracias, Maru. La verdad es que es mutuo el cariño y tantas experiencias que muchas veces nos acordamos, nos reímos, y verte también aquí con este espacio que siempre, yo siempre digo que estos son espacios maravillosos para crecer, para aprender, compartir. Y bueno, pues el hecho de arrancar el 2025 con el episodio es como darle el banderazo de salida, pues la verdad es muy emocionante porque siempre es como iniciar un ciclo, ¿no? Los seres humanos somos de ciclos, de rituales, y pues que sea el primero es padrísimo. Así es. Hoy nos toca hablar del poder de saber vendernos. Sí. Desde que te conozco, yo creo que hemos ido aprendiendo, los que estamos a tu lado, de muchas cosas, de imagen, hablamos de tema también de política, de muchas cosas que hemos ido viendo, pero creo que algo donde tú le diste al clavo y lo detectaste muy bien es el tema de el poder vendernos. Exacto. ¿Cuál fue el motivo que te dio para decir, voy a escribirlo, voy a hacerlo un libro? Bueno, la realidad es que, como bien dices, vi un área de oportunidad porque pues tengo ya muchísimos años en esto, dando coaching, asesorías, cursos, ¿no? Nos tocó pues también hacer organizar este tipo de capacitaciones. Y lo que yo observaba es que las personas normalmente están como enfocando su tiempo, la inversión de su tiempo, de sus capacitaciones, más que nada en lo técnico que cada uno de nosotros manejamos. O sea, en el expertise que tú tienes, si haces pasteles, van y toman más cursos para hacer pasteles. Si eres contador, más cursos para poder llevar una contabilidad. Si eres comunicólogo, igual, técnicas, tendencias, pero todo de la parte técnica de nuestra profesión. Y entonces ya sobre la marcha, en las asesorías y todo esto, pues la gran mayoría me decía, es que no puedo, digamos, como hacer, comunicar el valor de lo que yo hago a otras personas, y me cuesta mucho trabajo que me conozcan, que a lo mejor sepan pues el valor de lo que hago, o qué necesidad les puedo resolver. O muchas personas que, o sea, no nada más esto es un tema para emprendedores o para profesionistas independientes, sino también muchísimas personas que trabajan de fijo en una empresa y que muchas veces no entienden el por qué no pueden escalar o no pueden llegar a ciertos proyectos, ¿no? Porque muchas veces le echan las ganas, ¿no? O sea, de verdad, no es porque no son las horas de trabajo, sino que les está faltando esa estrategia. Entonces, al ver estas situaciones en donde yo decía, ya, de hecho, lo comento en el libro, que hubo un coachee
que ya iba por la certificación número 12, ¿no? Pero así, certificación en coaching, pero de los así, de los grandes, ¿no? De los que hay que invertirle miles de dólares. Y yo de plano le dije, ¿sabes qué? Ya para con las certificaciones porque tenemos que capitalizar tantísimo conocimiento que tienes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo observé, que nos falta una estrategia para poder hacerle o para poder realmente impactar a los públicos que pueden comprar nuestro producto o servicio, porque todos vendemos un talento, todos vendemos algo. Y eso es lo que yo vi, que estaba como muy desbalanceado el asunto, y más ahora, Maru, que con el tema de la inteligencia artificial. O Sí, el sea, conocimiento todos tenemos imagínate, acceso, exacto. ¿no? Pero ¿cómo lo podemos capitalizar, vender? Ese es como uno de los problemas. Por ejemplo, escuchaba un podcast en donde decían que como mujeres el poder acceder a puestos directivos o a algún puesto directivo o escalar, normalmente la mujer se atrevía menos a abrir la boca y decir, oye, yo quiero, ¿no? Y este tema que estás diciendo es cierto, porque lo sabemos nosotros, tú te capacitas y crees que todos te están viendo. Y crees que todos están diciendo, no, hombre, se está capacitando, es la que sigue. Ajá. Pero si uno no tiene desde abrir el espacio, pedirlo y las técnicas correctas para saber vendernos, Sí. pues al final te puedes quedar con... Hay muchísimos ejemplos así. Yo creo que todos conocemos a alguien que sabe demasiado, pero a lo mejor no lo ves capitalizado No. en dinero, ¿no? En el tema, porque también nos lleva a muchos temas en el tema del dinero, ¿no? El todo abrirnos y demás. Sí. Pero creo que le diste a uno de los problemas muy, muy frecuentes. Sí. En el libro también yo leía el tema de la actitud, Sí. porque estás mencionando, está la parte de la persona que no sabe cómo venderse y de repente tiene mucho conocimiento, Ujú. pero también hay líderes y hay personas que su actitud les abre puertas. Sí. ¿Actitud mata conocimiento de repente? Pues puede ser, porque claro, de hecho este es un tema y es una de las conferencias que más imparto. Hace unos días una empresa me contrató precisamente para abrir el año, capacitando a todo su personal, porque era un grupo enorme, en temas de actitud. Y efectivamente, Rockefeller decía esto: prefiero una persona con menos, digamos, aptitudes, pero con toda la actitud del mundo. La actitud es la clave y esto tiene que ver muchísimo con tu mentalidad. Tiene que ver también con cuál es la percepción que tú tienes de las cosas que te pasan. Hay un ejemplo así como que muy ilustrador de esto, y están dos hermanas en un campamento, ¿no? Se van de verano a un campamento y le hablan a la mamá, ¿no? Para la mamá quiere saber cómo están, y una hermana le dice, no, hombre, le estamos pasando increíble. O sea, yo no he hecho amigos tan increíbles desde hace mucho tiempo, la comida está hermosa, el lugar es precioso, cómo me gustaría que me quedara aquí todo el año, ¿no? Y en cambio la otra hermana le dice a la mamá, por favor, ya ven por mí, esto está horrible, la gente aquí es espantosa, estoy comiendo feo, no me gusta, ya por favor, ¿no? Renuncio. Exacto, ya por favor, me quiero ir a mi casa, ¿no? Entonces ahí ves que la actitud tiene que ver con percepción. A todos nos pasan cosas, todos tenemos altas, bajas, problemas, ¿no? Y la actitud tiene que ver mucho con los lentes que te pones, y a partir de esto, cómo estás tú interpretando la realidad que estás teniendo. Por lo tanto, tiene que ver mucho con reacción. Y efectivamente, en el libro, de hecho, le doy un capítulo especial a todo este tema de la mentalidad, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, que tienen que ver mucho con la actitud, porque definitivamente nuestra mente es poderosísima, poderosísima, ¿no? Si tú a lo mejor crees que no lo vas a lograr, y hay miles de casos, o sea, a lo largo de mi carrera he visto personas que por una creencia mal infundada o a lo mejor heredada, que ni siquiera era suya, ¿no?
pues ya no emprendió o ya no siguió su corazón o no llevó a cabo algún sueño que tenía o no desarrolló un talento simplemente por el poder de la mente. Entonces, esto es impactante. Por eso lo pongo como uno de los primeros capítulos, porque si nosotros no exploramos cómo estamos en este sentido, pues la verdad es que puede ser el final, ¿no? O sea, puedo llevar una vida súper mediocre y nada más dejarme llevar por los miedos y por excusas hay, Maru, pero sí a morir. O sea, ahorita puedes poner 30,000 excusas, pero ahí es donde viene este tema de la actitud que está conformada por esa percepción y por esos pensamientos. Ahorita mencionabas, por ejemplo, el tema de la actitud, la mentalidad, esta perspectiva, ¿no?, que le damos a la vida. Y también yo creo que la perspectiva que le damos a la palabra ventas. Ah, exacto. Porque creo que el título también que le pones al libro, el decir poder venderte, sí, es controversial. Sí. Para muchos públicos, porque a lo mejor si tú estás en el área de marketing, si estás en otro tipo, o sea, si estás en esa sintonía, hoy entendemos muy bien que todos vendemos algo, ¿no? Pero romper el paradigma de la venta en sí. Muy fuerte, y lo que se tiene también en el concepto, también en marketing, ¿no? De muchos puestos de trabajo en cuanto a ventas, el perfil de ventas, toda esta parte, yo creo que también son paradigmas a romper. Sí. ¿Cuál es el paradigma en torno a la palabra ventas que tú ves que se repite muy seguido? Sí, esto que acabas de decir es totalmente real, porque nada más la palabra venta ya a la mayoría es así como de cruz, o muchas veces la gente lo relaciona con me quedé sin trabajo, tengo que vender, ¿no? O tronó mi negocio y tengo que vender, y a muchísima gente no le gusta vender. Entonces, el paradigma es esta parte de hablar de ti, saber hablar de ti, ¿no? Que culturalmente para mucha gente es como, ay, no, qué pena. Que se toma como egoísta, ¿no? O sea, solo quiere hablar. Narcisista, sí. Exacto, pretencioso, presumido, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los paradigmas más fuertes porque lo traemos a nivel cultural. O sea, a nivel cultural es esta parte de, no, ¿cómo yo voy a estar hablando de mí? Yo tengo que ser modesto. Y esa es una cuestión totalmente errónea. Es falso. Y dicen mucho, por ejemplo, en la cultura americana es al contrario, exacto, ¿no? Ellos es como, lo traen en, tengo que hablar de mí, tengo que decir lo que quiero, tengo que buscar. Y es muy de su cultura. Y tú ves un americano en otra sintonía en torno a eso, ¿no? Totalmente. Hasta el área de ventas son los puestos peleados y demás. Aquí en México nos cuesta todavía trabajo ese rol. De hecho, también en las mismas universidades, el mismo docente de repente es, a lo mejor ves con otros ojos al área de ventas, ¿no? Uh-huh. Y al final del día, la venta es lo que alimenta a una empresa y lo que, si nos vamos al tema de autovendernos y gestionarnos, lo que nos daría para crecer, ¿no? Sí, exacto. Esa parte, eso es medular. Y también yo creo que cuando estamos hablando de ventas en sí, hoy ya viene también implícito tema digital. Y yo creo que eso también es un boom, porque hoy puedes ver a alguien, lo que decías, con una preparación tremenda, ¿no? Y a alguien que a lo mejor se tomó solo un diplomado. Sí, ¿no? Totalmente. Y que dijo, de aquí voy y aprendo cómo hacer marketing en redes sociales y demás, y ves el destello, ¿no? Sí. Yo creo que también ahí tiene que ver mucho el tema de valores y demás, porque no puedes vender algo que no sabes, uh-huh. Eso también porque es ya fraude, ¿no? Claro, totalmente. Pero es un claro ejemplo de que alguien, a lo mejor sin tanta preparación, puede despuntar porque sabe utilizar las herramientas adecuadas. Exacto, y esto es algo que todos podemos desarrollar, y eso es lo increíble, ¿no? Que a veces otro de los mitos es, yo no nací para esto, yo nada más nací para pues lo que estudié o lo que soy bueno, mi talento, pero en realidad sí considero que es muy importante que cada uno de nosotros podamos desarrollar esto, porque al final lo tienes que hacer, ¿no? Lo tienes que hacer tú. Pero lo que yo decía ahorita es que es algo que podemos desarrollar porque justo en el libro lo que comparto es que hay una serie de habilidades
para poder realmente hacerlo con soltura, con naturalidad, con comodidad, porque también es algo que a través de técnica y práctica lo vas a ir haciendo, sintiéndote más a gusto, Sí, claro. ¿no? Porque a veces sí es como, puede ser intimidante para ciertas personas. Pero si tú aprendes a detectar cuáles son como esas características que debes desarrollar y entonces te preparas, va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, te pongo un caso, el tema del networking, ¿no? La parte de saber relacionarme con otras personas, que de verdad lo perdemos de vista muchas veces porque insisto en el tema de las creencias o los patrones que hemos seguido en cuestión familiar, ¿no? Si tuvimos unos papás que iban así como de 9 a 8 y así iban directo y no se relacionaban con otras personas y esto pues acabas repitiéndolo, ¿sí? Sí. Y entonces no te agrada, no te gusta o ni siquiera lo habías contemplado. Entonces, en esta parte, a través de, pues, de todas las experiencias que tengo, desarrollé esa metodología precisamente para llevarte de la mano y decirte, mira, tienes que desarrollar esto o toma en cuenta estas habilidades. Lo que decías ahorita en la parte digital, ¿no? O sea, que realmente ya nadie se escapa de esto. O sea, literal. Sí, médico, cirujano, lo que sea. No hay forma, o sea, es que si no estás ahí, no existes, ¿no? Y de hecho hay una frase que también es muy controversial y que luego la he dicho en conferencias y me andan ahí ya, Los ojos. sí, o sea, casi Bajen. viralizando, ¿no? De cómo se atrevió a decir esto. Es muy fuerte, pero es una realidad porque dice que si te dices el mejor, pero nadie te conoce, noticia, no eres el mejor. Entonces, imagínate, o sea, tú puedes estar muy bien ahí, pero si nada más te conocen 2 personas, pues felicidades de que seas el non plus ultra en algo, pero la gente tiene que saber que existes. Y entonces hay herramientas para esto, ¿no? Que mucho de esto tiene que ver con la parte digital, pero también estrategias de relaciones públicas, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, ahorita decías, si eres el mejor y no lo saben, ¿no? Y volvemos al tema como del ego, Ajá, ¿no? Que está muy pedo, pero yo no Sí. puedo hablar de eso porque me voy a ver en esta parte, ¿cómo voy a opacar? ¿Cómo voy a decir? No, o sea, es como malo hablar de mí, Sí. ¿no? Y una de las autoras que de repente leo mucho, que es Vilma Núñez, en lo digital y demás, habla mucho de esto de hablar de nosotros, pero lo asemeja con la palabra humildad, ¿no? Que humildad mata ego. Claro. Entonces tú dices, ok, si yo hablo, presumo mi trabajo en los canales importantes, pero basándome en la humildad, Claro. ese es otra historia, ¿no? Sí. Ya no es desde, yo creo que es el tono, la forma, hablamos de comunicación, ¿no? Sí, Cómo exacto. lo voy a ejecutar, cómo lo voy a decir, cambia la forma de la percepción en la que la gente lo recibe. Sí, sí, por supuesto. La manera en cómo lo llevo a cabo es muy importante. En este caso, cuando tenemos capacitaciones así o, por ejemplo, conferencias y esto, siempre les digo, vamos a cacarear el huevo, ¿no? Y hacemos esas dinámicas. O sea, que puedes platicar hoy de algo de un gran logro, ¿no? Si tuvieras enfrente, por ejemplo, a un prospecto de cliente o a tu jefe o al jefe de jefes, ¿no? ¿Cómo lo harías? Y efectivamente, para cacarear el huevo, o sea, sí tienes que tener mucho cuidado con el tema no verbal, la actitud también que tengas. Yo siempre les digo, haz de cuenta que estás así como ahorita, como tomándote un cafecito y de una manera muy sencilla, muy natural, que no se escuche así como pretencioso, es que el yoyismo es terrible, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta, la verdad, personas que nada más están hablando de sí mismas, sino que a lo mejor escojas uno que sea el que realmente en ese momento, exacto, que sea así perfecto para esa persona en ese momento y que se posicione rápido y que te empiecen a relacionar, ¿no? Entonces, porque otra cosa, Maru, es que
realmente muy pocas personas cuentan con un relacionista público, con un manager. O sea, hasta Luis Miguel, vaya, digo, si él tiene un relacionista público que le consigue, por ejemplo, un podcast con el más famoso, pues va a tener que hablar de sus logros, ¿no? O sea, pues ni modo que cómo. Sí, que no digas nada. Que se quede así y que digan, no, pues ahí pregúntenle a él. O sea, tú vas al final a acabar de hablar de tus logros. Sí, el círculo lo tienes que cerrar. Claro. Entonces, pues esto es lo interesante, o sea, que de alguna manera lo puedas ir como contemplando en tu estrategia y de esa manera, bueno, pues vas a ir experimentando también que poco a poco te vas a ir sintiendo más cómodo y más natural, porque también eso es lo que pasa, que hay personas que no quieren perder la autenticidad y no la tienes por qué perder si lo vas practicando y empiezas con un poquito y así, ¿no? Y yo veía ahorita en el libro, hablas algo que siempre me gusta de tu forma de enseñar, que siempre son pasos. Sí. Y es muy bueno porque Práctica. la verdad es que aprendimos así, ¿no? O sea, si yo veo el 1, 2, 3, es más sencillo, ¿no? Que nada más los conceptos. Y en el libro mencionas 12 pasos, ¿no? Esta parte. Si tú dijeras 3 con los que quisieras que ahorita los que nos ven o nos están escuchando se quedaran, ¿cuáles dirías? Con estos 3 empiecen. Claro, van en un orden, pero ¿cuáles serían como los importantes para empezar? Sí, para empezar, definitivamente, y es de los primeros que pongo, el tema de tener una visión. O sea, tú tienes que saber a dónde vas. O sea, lo menciono ahí como el propósito. Tienes que trabajar en tu propósito y no nada más porque empieza el año. O sea, no sé si a lo mejor me hubieran escuchado quizás por ahí de julio, siempre es el momento para poder diseñar tu propósito. Si tú no tienes un propósito, entonces la estrategia pues va a ser como de picar por acá y por allá, y cuando tú tienes una estrategia, esto te enfoca muchísimo, le da sentido, empiezas a prepararte, ¿no? Empiezas a meter a tus públicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí considero que ese es para mí como el pilar, porque te da una guía y hace también, y eso a mí me ayudó mucho también, porque todo esto que yo desarrollé, yo misma lo he puesto en práctica. Y esto, cuando tú tienes esa meta, que no nada más es una meta económica o profesional, ojo, a lo mejor tú dices, no, yo quiero este año a lo mejor viajar más, trabajar menos, tener clientes así, pero ya te estás poniendo un parámetro. Entonces, esto también va a hacer que elimines cosas que te restan el llegar a ese objetivo. Tiempo, energía. Todo, gente, o sea, la verdad, sinceramente. Entonces, en este caso, la visión me parece importantísimo, o sea, que tú trabajes en tu propósito. Otro punto que considero de verdad que es crucial es y lo hablo mucho ahí en el tema de la vaca, que es, ya ubicas a qué me refiero. La vaca, o sea, tiene que ver mucho con tus miedos, con aquellas cuestiones que de alguna manera te están atorando y que pareciera que es como una zona que se siente como a gusto, pero que literal estás como muy limitado para poder salir de ahí. Todos, sin excepción, tenemos siempre una zona de confort, tenemos a lo mejor algo con lo que decimos, no, con esto ahí me la voy llevando, es suficiente, ¿no? Es como una excusa muy buena para, obviamente, pues no enfrentar muchas veces tus demonios, tus miedos, tus obstáculos y demás, ¿no? Tus carencias. Ese sería el segundo. Y el tercero, definitivamente un plan de visibilidad. O sea, en este caso, dependiendo mucho de, pues, si trabajas para una empresa, si a lo mejor eres independiente, etcétera, la gente tiene que conocer muy bien esta parte, ¿no? O sea, te tiene que conocer porque si no, pues, el mundo que nos tocó ahorita, a todas las generaciones que estamos inmersas, es extremadamente competido, como nunca antes, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el hecho de comunicar quién eres, cuál es tu diferenciador, qué es lo que haces diferente, pues es fundamental. Yo diría que esos 3. Visión, el tema del mapa o como esta parte de saber por cómo
darte a conocer. Exacto. Y el segundo es lo de la vaca, ya. el tema de tus obstáculos, ¿no? De todo lo que implica esta parte de aquello que te ata a una zona que pareciera muy buena, pero al final es tu zona de confort. Sí, yo creo, y la zona de confort puede hundirte Para toda la vida. sí, o a lo mejor nunca te diste cuenta. Yo creo que llega el momento en que volteas y dices, ¿qué hice de con mi todo? vida? Sí, ¿qué hice de mi vida? No, Sí. qué fuerte, no. Sí. Entonces, eso es ya aquí llorando, ¿no? Ay, no. Bueno, Foca, en este tiempo que tienes trabajando con empresas y también pues uno a uno en coaching con diversas personas, Uh-huh. tú me dijiste, yo creo que la gente no se sabe vender y es lo que está faltando, Sí. ¿no? ¿Cómo una empresa también promueve eso en sus colaboradores? Porque en medida que yo creo que se teme mucho de repente en las empresas, ¿no? Porque puedo decir, capacito demasiado a mi personal y si se me va, ¿no? Pero en medida de que el personal también crezca, es una forma de que la empresa crezca. Claro. Entonces, en las empresas, tú decías al inicio, yo veo que también la persona que está como empleado o como colaborador de una empresa debe de aprender a venderse, Sí. ¿no? En las empresas, ¿cómo pueden fomentar esto? O sea, ¿cómo, si yo estoy viendo ahorita el episodio y yo digo, ¿cómo hago también que mi gente se desarrolle en esto? ¿Qué puede hacer una empresa para hacer eso? Claro, es sumamente importante esto que mencionas y lo que acabo de comentar se traslada literal a una empresa, la visión. Primero que nada, si tu visión, porque no es empresa grande o empresa pequeña, es mentalidad grande, aunque seas pequeño. Entonces, el primer factor para que tú puedas realmente crecer junto con tu gente es desarrollar una visión, y una visión no cortoplacista. En Latinoamérica somos muy cortoplacistas y nada más estamos apagando bomberazos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nos atrevamos a apostarle a algo grande, ¿no? O sea, y que si tú como empresario, CEO o directivo, etcétera, no desarrollas esa visión, pues como líder tienes un papel fundamental porque la gente va a seguirte. Si tienes una mentalidad corta, pues va a ser corta. Se replica. Sí, se replica. O sea, seguimos actuando como una manada en las empresas, ¿no? O sea, por un sentido de pertenencia imitamos al líder. Entonces, si los líderes, si la empresa como tal no tiene una visión clara, desarrollada, de vamos para allá, etcétera, pues cualquier capacitación que tengas no va a servir de nada. O sea, ese es como el eje rector, ese es como la brújula, como el Waze que le pones a las cosas, ¿no? Acabas de decir algo que me encantó no sé, yo creo que si tienes una empresa, a veces el enfoque dices, ¿qué hago para que ellos trabajen mejor, para que tengan mejores iniciativas y demás? Pero acabas de decir algo súper importante. Creo que el primero que debe poner a trabajar esa parte es quien la está dirigiendo. Totalmente. ¿No? Entonces, desde cómo se está autovendiendo él. Claro. Y después cómo lo puedo replicar. Porque hablas de visibilidad, ¿no? De repente puede estar dirigiendo a alguien que no tiene estas herramientas y está súper difícil porque es el que va a ir a hablar mejor, porque es el dueño, el que va a hablar y va a abrir los espacios y el que va a poder hacer mejores relaciones para la empresa que cualquiera de los que están abajo. Sí. Entonces, creo que ahí nos lleva a, primero, habría que trabajar en uno si es que uno está en ese momento de la empresa, ¿no? Claro. Y ya de ahí, ¿cómo lo paso? Todo. Sí, exacto. Haces un plan de acción con todo lo que implica el networking, posicionamiento, la imagen, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Pero aquí estamos hablando de los fundamentos, ¿no? O sea, si tú como empresa, como marca, ¿no? Sabes a dónde vas, el impacto que quieres tener, el público, etcétera, cómo quieres trascender también en la sociedad. Entonces, de esta manera, pues ya vas a poder meter un plan de acción, ¿no? Pero si no, pues entonces, insisto, o sea, no va a haber una línea como un hilito conductor
y tampoco vas a estar abierto a promover todo lo demás, ¿no? Que implica tener una estrategia también de posicionamiento, saber muy bien tu diferenciador, conocer muy bien esos highlights, ¿no? Que son como lo mejor que tú tienes con respecto a tu competencia, etcétera, ¿no? Y qué Entonces, importante que no nada más decías algo, mentalidad grande, aunque estemos empezando, sí, ¿no? Y creo que esto va mucho porque de repente me llegan a escuchar amigos míos, conocidos que tienen empresas que llamaríamos pequeñas por el tamaño de la cantidad de personas que trabajan en ella y demás. Y para los que nos están escuchando, creo que es un muy buen momento de decir, puedo invertir en esto, ¿no? Puedo invertir en mí, en cómo saber vender y cómo después replico, porque eso es yo creo que lo que va a hacer la diferencia entre el crecimiento, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo bajo esto? Primero a mí, en una empresa pequeña, yo creo, porque obviamente eres claro. sí, el que a lo mejor está generando muchas más conversaciones, ¿no? Y a partir de esto, decir, alzar la mano y poder contactarte, contactar también, leer el libro, ¿no? Estar en esta parte Sí, de claro. autocapacitarse. Sí, eso también es primordial, o sea, una vez porque viene todo de la visión, si es una empresa que trae esa visión, por ende va a querer que su gente crezca, va a querer que su gente vaya en la misma línea, quien no, pues la va a descartar y van a invertir en las personas, o sea, no van a tener ese miedo de Sí, si yo les invierto en capacitación, Y se etcétera, van. ya se van. No, porque una persona que es visionaria, o sea, tiene muy claro que tiene que establecer un plan de acción y que tiene que invertir en su gente, ¿no? Y lo que comentaba también es que muchas veces, por ejemplo, en la actualidad vemos empresas enormes, pero con una visión cortísima y que por eso están fallando durísimo, ¿no? Entonces, sí creo que esta es una cuestión medular que va a ayudar muchísimo para que pues, todos se suban al barco, ¿no? Coca, si alguien quiere contactarte, primero, si alguien quiere leer el libro, ¿dónde lo encuentran? ¿Cómo lo encuentran? Pues bueno, lo pueden encontrar quienes son así súper digitales, lo pueden encontrar en Amazon, lo googleas, El Poder de Saber Venderte, está en versión digital, también está en versión impresa. Y bueno, ya también está en México, en las librerías de Gandhi, Gonville y viene para otras más, ¿no? Pero ahí ya lo pueden Me encontrar. llenó de muchísimo gusto, ya, sí, ya lo dije, pero me llenó de mucho gusto caminar en los pasillos de Gandhi y decir, Coca, ¿no? Sí. Por todo lo que implica, Ay, sí. felicidades, Muchas porque la verdad, gracias. sé el trabajo, nos conocemos de hace bastantes Muchos años. años y sé el trabajo que implicó llegar a esto. Entonces, muchísimas felicidades. Gracias, Maru. En redes sociales, ¿cómo te encuentran? Si alguien quiere también empezar a hacer esto, ya a lo mejor más allá del libro, ¿no? De decir, quiero algo personalizado o quiero algo para mi empresa. ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en Facebook como Coca Sevilla, en Instagram como Coca-Sevilla C, LinkedIn también ahí estoy como Coca Sevilla y bueno, pues me escriben y rápidamente ahí les podemos dar toda la información para, como comentas, ¿no? Alguna duda o tener un acompañamiento en esto, pues es mucho mejor. Muchísimas gracias, No, gracias, nuevamente Maru. por haber aceptado este primer episodio. Muchísimas gracias por venir. Yo me quedo con la frase de mentalidad grande aunque empieces pequeño. Sí, Y ahí está creo la que ese es una gran frase para cerrar el episodio, para agradecerles los que llegaron hasta este momento. Síganle para darle play al siguiente. Compártelo con quien creas que esté en este momento necesitando esta información. Y pues muchísimas gracias y nos estamos escuchando y viendo en el siguiente episodio a través de Ambas Manos al Aire.